Episodio 1. El primer suspiro frente al altar. Te confieso algo que nunca me atreví a decir en voz alta. Aquella noche, mientras rezaba sola en la capilla, sentí que Dios me respiraba dentro. No fue un milagro ni una visión. Fue algo más terrenal, más oscuro. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi corazón rebotando contra las paredes de piedra. Me arrodillé frente al altar, cerré los ojos, y mis labios comenzaron a murmurar el Ave María. Pero algo cambió. Cada palabra se deslizaba por mi lengua como si tuviera sabor. Cada exhalación era más profunda, más cálida, más viva. El crucifijo frente a mí parecía mirarme. Sus ojos de madera vacíos me atravesaban. Y por un instante sentí que no rezaba a Dios, sino a algo que despertaba dentro de mí. Mis dedos apretaron el rosario con fuerza. Las cuentas frías se calentaron con mi piel. Mi cuerpo temblaba, y no sabía si era devoción o deseo. Entonces lo comprendí, el placer y la fe nacen del mismo fuego. Me cubrí el rostro con las manos, avergonzada, pero también fascinada. Y en ese momento, entre la culpa y la gloria, susurré: si esto es pecado, no me salves todavía, Señor. Porque por primera vez en mi vida, al rezar, sentí que estaba viva. Episodio 2. El olor del incienso y la piel. Desde aquel día, cada vez que entraba a la capilla, el aire me envolvía distinto. El incienso, antes sagrado, ahora me rozaba la piel como un amante invisible. Sus hilos de humo ascendían lentos, ondulantes, acariciando mi rostro, mis labios, mi cuello, y yo sentía que cada partícula encendía algo que no debía despertar. Me senté en el último banco tratando de rezar. Pero el cuerpo me traicionaba. Cada respiración se volvía más larga, más temblorosa. El sonido de las velas ardiendo parecía latir al mismo ritmo que mi pecho. Cerré los ojos y vi su imagen, el Cristo crucificado, tan inmóvil, tan perfecto. Mi mente enferma o bendita imaginó que me miraba con compasión, con deseo, con algo que mezclaba los dos. ¿Eres tú, Señor, quien me toca?, susurré entre dientes. Una lágrima cayó sobre mi hábito. Era tibia. No sabía si lloraba por vergüenza o por hambre de fe. El incienso seguía subiendo y yo sentí que mi cuerpo también quería ascender, desprenderse, perder peso, flotar hacia él. Pero en lugar de alas, solo tenía piel, y la piel recordaba demasiado bien el temblor del primer suspiro. Esa noche, al volver a mi celda, el olor seguía pegado a mí. Y mientras me arrodillaba, comprendí que ya no sabía si rezaba, o si me entregaba. Episodio 3. La voz que susurra desde dentro. Esa noche no pude dormir. El silencio del convento era tan profundo que podía escuchar el crujido de las velas apagadas y el murmullo lejano del viento que rozaba los vitrales. Pero entre esos sonidos, apareció algo más. Una voz. Al principio pensé que soñaba. Era un susurro leve, casi un pensamiento. No venía de fuera, sino de dentro. De algún rincón oculto de mi alma. Decía mi nombre con una dulzura que me heló y me quemó al mismo tiempo. Lucía. Me llevé las manos al pecho. Sentía el corazón desbocado como si quisiera salir, escapar, o tocar algo que no podía. La voz volvió más clara, más cercana. No temas sentir. Yo estoy en todo lo que vibra. ¿Era Dios, o era la tentación disfrazada? Intenté rezar un Ave María, pero cada palabra se me rompía en los labios. Mi cuerpo comenzó a responderle antes que mi mente. El calor me subía por la garganta, el pulso me dolía en las sienes, y comprendí que esa voz no pedía fe, pedía entrega. Me levanté y fui hasta el espejo pequeño de mi celda. En la penumbra mi reflejo parecía respirar por su cuenta. La voz sonrió dentro de mí. Y por un instante supe la verdad que me aterraba. Esa voz no era de Dios, era mía. La parte de mí que siempre había querido ser tocada, y al fin se atrevía a hablar. Episodio 4. La confesión del deseo.
No podía seguir callando. La culpa me pesaba en el pecho como una piedra sagrada. Así que una tarde, con el corazón hecho trizas, fui al confesionario. El padre Esteban estaba allí, esperándome con esa calma que parecía venir del cielo. Pero cuando me arrodillé y apoyé la frente en la rejilla, sentí un temblor recorrerme el cuerpo entero. «Padre, he pecado», susurré. Su respiración se detuvo al otro lado. «¿Qué clase de pecado, hija mía?». Cerré los ojos. ¿Cómo podía explicarle que mi pecado no tenía nombre? Que no había carne ni beso, solo fuego invisible. Que rezaba y sentía placer. Que cada vez que decía Dios mío, una ola me atravesaba como si Él me respondiera desde dentro. «Siento cosas que no debería sentir», logré decir entre lágrimas. El silencio que siguió fue más denso que el aire. Al otro lado, oí como el padre Esteban tragaba saliva. Su voz se quebró apenas un instante. «El cuerpo también puede ser un templo, Lucía. Pero hay puertas que solo deben abrirse con pureza». Lo dijo con firmeza, pero había algo en su tono, algo humano, tembloroso. Un segundo de duda, de deseo compartido. Yo levanté la vista. A través de la rejilla, vi sus ojos. Y por un instante supe que no era la única condenada en esa cabina de madera. El pecado había entrado, y no pensaba marcharse. Episodio 5: El temblor en las manos del padre. Desde aquella confesión, algo cambió entre nosotros. El padre Esteban ya no me miraba igual, ni yo podía mirarlo sin sentir que algo ardía bajo el hábito. Durante la misa, sus ojos me buscaban apenas un segundo, y ese segundo bastaba para hacerme olvidar el cielo. Una tarde me llamó a la sacristía. Dijo que quería orar conmigo para ayudarme a limpiar el alma. Acepté, aunque sabía que no era el alma lo que necesitaba ser purificado. Nos arrodillamos frente al crucifijo. El silencio era tan espeso que podía oír cómo su respiración se entrecortaba. Su voz empezó a rezar, pero temblaba. Sus dedos rozaron los míos al tomar el rosario, y ese pequeño contacto fue suficiente para romper toda barrera. El temblor de sus manos no era devoción. Era miedo y deseo. El mío o el suyo mezclados en un solo pulso. Durante un instante creí que iba a retirarse. Pero no lo hizo. Su pulgar se deslizó sobre mi piel, apenas un roce, un accidente, o una oración distinta. Y en ese roce comprendí que ambos estábamos perdidos. Porque en su toque había redención y condena. Él cerró los ojos con fuerza. «Lucía. Dios nos está mirando», murmuró. «Entonces que mire», respondí sin pensar. «Tal vez así entienda lo que ha creado». La vela frente al altar titiló como si el mismo cielo se estremeciera. Y en ese temblor, supe que la fe ya no bastaba para salvarnos. Episodio 6: La oración que la hizo llorar. Aquella noche la capilla estaba vacía. Solo la Virgen me observaba desde su altar, iluminada por una vela temblorosa que parecía respirar conmigo. Entré descalza, buscando consuelo o castigo. No lo sabía. Me arrodillé frente a ella y sentí el frío del mármol en las rodillas. Comencé a rezar con voz baja, casi rota. «Madre, he pecado con el alma y con la piel». Mis palabras se disolvían en el aire, y el eco me respondía como un suspiro antiguo. De pronto, las lágrimas empezaron a caer. Primero suaves, luego más intensas, como si el cuerpo recordara algo que el alma no podía soportar. Pero había algo extraño, cada lágrima me liberaba y me quemaba al mismo tiempo. Era dolor y placer. Era culpa y pureza. Mi respiración se aceleró. La imagen de la Virgen parecía moverse e inclinarse hacia mí, mirarme con una ternura que dolía. Sentí su presencia envolverme como un abrazo invisible que me acariciaba el rostro, el cuello, los labios. Y en ese contacto imaginario, todo mi ser se quebró. Si esto es sentirte, madre, no quiero dejar de sentir,
susurré entre sollozos. Mi cuerpo tembló, pero no de miedo. Era otra forma de oración, una plegaria hecha de piel y alma. Cuando abrí los ojos, la vela se había consumido casi por completo y la Virgen sonreía. O tal vez era yo quien, entre lágrimas, había aprendido a sonreír por primera vez. Episodio 7: El espejo del convento. Esa madrugada no pude resistir la curiosidad. Había escuchado a las hermanas hablar en voz baja sobre un espejo antiguo, escondido en la sala del archivo. Decían que perteneció a una monja que enloqueció al verse reflejada rezando, que en su reflejo no aparecía sola. Tomé una vela y caminé por los pasillos oscuros. El silencio olía a polvo y a secretos. Empujé la puerta de la sala, y allí estaba, un espejo alto cubierto por una tela negra. Cuando la levanté, el aire se volvió denso, casi vivo. Mi reflejo me miró con una calma que no era mía. La luz de la vela temblaba, y mi imagen no temblaba con ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién eres?, murmuré. La figura sonrió. Una sonrisa idéntica a la mía, pero más segura, más libre. Entonces la escuché. Esa voz que ya conocía, la misma que susurraba en mis rezos. No reces más para escapar, Lucía. Reza para abrir. El reflejo extendió su mano hacia mí. Por un instante creí sentir el vidrio derretirse entre mis dedos, como si el espejo respirara. La habitación olía a incienso y a algo más, algo humano. Me aparté de golpe. La llama se apagó. En la oscuridad, la voz rió suavemente dentro de mí. Y comprendí que no había visto un demonio. Había visto la parte de mí que Dios siempre quiso ocultar. Episodio 8: La visita del ángel. Aquella noche el aire olía a tormenta. La lluvia golpeaba los vitrales del convento, y cada trueno parecía partir el cielo en dos. Me acosté sin rezar. Tenía miedo de lo que pudiera escuchar si lo hacía. Pero el sueño me tomó igual, y allí lo vi. Un resplandor blanco llenaba mi celda. De entre la luz descendía una figura con alas que no eran de plumas, sino de fuego suave. Su rostro no tenía forma fija, cambiaba, respiraba, parecía ser todos los rostros y ninguno. No habló, pero su voz estaba en mi mente. Lucía, has orado con el cuerpo. Ahora ora con el alma. Se acercó y cada paso era un temblor. Su mano tocó mi mejilla, y sentí un calor sagrado recorrerme desde el cuello hasta el pecho. No era deseo humano, o al menos no del todo. Era una corriente que me elevaba, que me arrancaba de mí misma. Sus labios se posaron en mi piel, apenas un roce, y todo se volvió luz. Una plegaria muda salió de mi garganta, mitad gemido, mitad canto. Y en ese instante creí morir de fe. Desperté empapada en sudor, temblando. La habitación estaba en penumbra, pero había algo en mi cuello, una marca leve, rosada, como el beso de una llama. Miré al crucifijo sobre la pared. Jesús sonreía, o tal vez era la sombra jugando conmigo. No supe si había soñado con un ángel. O si el ángel había decidido quedarse conmigo. Episodio 9: El cuerpo como templo. Desde aquella noche mi cuerpo no volvió a ser el mismo. Cada respiración tenía un peso distinto, cada latido parecía rezar por su cuenta. Ya no necesitaba palabras, bastaba cerrar los ojos para sentir que algo divino se movía dentro de mí. Durante la misa, mientras todas las hermanas cantaban con los ojos al cielo, yo los cerraba. Y en ese silencio interno mi piel se convertía en altar, mi pulso en incienso, mi respiración en ofrenda. El deseo ya no me daba miedo. Empecé a creer que quizás el placer era también una forma de fe. Recordaba el toque del ángel, la voz que susurraba en mi interior. Decía que cada estremecimiento era una plegaria. Que la carne también podía ser sagrada si se vivía sin culpa. Y yo lo sentía. En cada movimiento, en cada lágrima, en cada temblor,
había algo que no era solo humano. Una tarde, mientras limpiaba el altar, el sol entró por los vitrales y me envolvió. Era una luz dorada, cálida, que me acariciaba como dedos invisibles. Me quedé quieta, respirando hondo con el alma abierta. Y supe, sin miedo, sin duda, que Dios estaba allí. No en las palabras, no en los rezos, sino en esa comunión silenciosa entre mi cuerpo y su presencia. Quizás el pecado no era sentir. Quizás el verdadero pecado era negar la vida que arde bajo la piel. Y yo, Lucía, por fin estaba aprendiendo a adorar, de verdad. Episodio 10: La sangre en el rosario. El amanecer llegó con un silencio extraño, pesado, como si el mundo contuviera el aliento. Yo ya no dormía. Pasaba las noches en vela, rezando sin palabras, sintiendo cada pulso como un latido de Dios dentro de mí. Esa mañana decidí ofrecerle mi cuerpo por completo. No como penitencia, sino como comunión. Encendí las velas del altar una a una. El aire olía a cera derretida y a incienso antiguo. Deslicé el rosario entre mis dedos y comencé a rezar en voz baja. Pero a mitad del rezo algo se quebró. El corazón me golpeaba el pecho, el calor me subía por la garganta, y sentí que el alma se me escapaba en cada exhalación. El crucifijo parecía brillar, o tal vez eran mis lágrimas confundidas con la luz. Entonces vino el temblor. Un estremecimiento que me atravesó entera, dulce y brutal. Mis manos apretaron el rosario con tanta fuerza que una de las cuentas se rompió. Un hilo rojo manchó mis dedos. Sangre. Caí de rodillas, jadeando, llorando, riendo al mismo tiempo. No sentía dolor. Solo una presencia que me envolvía, que me tomaba, que me hacía suya. Era como si el cielo hubiera bajado, o como si yo hubiera subido. Cuando todo terminó, el suelo estaba cubierto de pétalos de cera y gotas de sangre. El rosario seguía en mi mano, tibio, vivo. Y comprendí algo que me hizo sonreír. Había encontrado a Dios, dentro del fuego del propio pecado. Episodio 11: El juicio de las hermanas. Me encontraron al amanecer, aún de rodillas frente al altar. El suelo estaba manchado de cera y de sangre, y mi hábito pegado a la piel por el sudor. No supe cuánto tiempo había pasado. Solo recuerdo el murmullo de las otras hermanas acercándose, horrorizadas, santiguándose con prisa. «Está poseída», gritó una. «Ha profanado la casa de Dios», susurró otra con miedo de mirarme directamente. Yo no respondí. Solo las observaba tranquila, con la respiración lenta, con una paz que ninguna de ellas parecía entender. El padre Esteban llegó poco después. Su rostro estaba pálido, dividido entre el deber y el deseo de protegerme. «Hermana Lucía», dijo con voz temblorosa, «¿qué has hecho?». Lo miré y sonreí. «He sentido a Dios, más cerca que nunca». Esa frase cayó como un trueno en la capilla. Las monjas comenzaron a rezar en voz alta, como si mi presencia contaminara el aire. Me encerraron en una celda pequeña, sin ventanas. Solo una cruz de madera colgaba frente a mí, y cada vez que la miraba, sentía que sonreía. Las noches eran largas. A veces oía pasos frente a mi puerta. Otras veces la voz del padre Esteban, rezando por mí o por sí mismo. Yo no rezaba ya. Solo escuchaba el latido del silencio. Y dentro de ese silencio una certeza crecía. No era el demonio quien me había tocado. Era Dios, el Dios que ellas nunca se atrevieron a sentir. Episodio 12: La última oración. La noche era espesa, inmóvil. Ni el viento se atrevía a entrar en mi celda. Llevaba 3 días sin comer, 3 noches sin dormir, pero no sentía hambre ni cansancio. Solo una calma extraña, como si mi alma esperara algo inevitable. Escuché el sonido de una llave. La puerta se abrió lentamente. El padre Esteban estaba allí, con el rostro demacrado y los ojos encendidos. No dijo palabra.
Entró, cerró la puerta y se arrodilló frente a mí. Durante unos segundos solo respiramos el mismo aire, tan denso que parecía líquido. Lucía, murmuró. He rezado por ti, pero Dios guarda silencio. Porque no está allá arriba, respondí. Está aquí entre nosotros. Su mano buscó la mía, y ese simple contacto encendió todo de nuevo. El aire, la piel, la culpa, la gracia. Nos abrazamos como quien se lanza al fuego sabiendo que no habrá retorno. No hubo palabras, solo una plegaria muda, compartida entre cuerpos y almas. El crucifijo sobre la pared brilló por un instante. Una luz blanca, suave, nos envolvió como un manto. Yo cerré los ojos. Sentí que el mundo se disolvía, que todo peso desaparecía. El cuerpo dejó de doler, la fe dejó de oprimir. Solo quedó la unión, pura, inmensa, eterna. Cuando las hermanas abrieron la celda al amanecer, no encontraron a nadie. Solo el crucifijo caído y una marca de luz en el suelo, como dos siluetas fundidas en un mismo resplandor. Dicen que desde entonces por las noches el convento huele a incienso, y a piel. Yo no lo sé. Solo sé que esa fue mi última oración, y también mi primera libertad. Epílogo. El eco de una oración prohibida. Dicen que nadie volvió a pronunciar su nombre en el convento. Las hermanas limpiaron el altar, quemaron las sábanas, reemplazaron las velas. Pero el silencio nunca fue el mismo. A veces, en las madrugadas, cuando el viento sopla desde el este, las paredes del claustro parecen respirar, y una voz femenina susurra entre los ecos del incienso. No temas sentir, porque sentir también es rezar. El padre Esteban desapareció el mismo día que Lucía. Nadie supo si huyó o si el cielo se lo tragó junto a ella. Solo quedó su Biblia abierta en el Salmo 132, donde dice: Allí envía el Señor su bendición, la vida eterna. Las monjas creen que fue una señal. Otras, las más viejas, aseguran haber visto una luz salir del campanario aquella noche, una llama blanca que ascendió hacia el cielo y luego se desvaneció, dejando un aroma dulce en el aire. Con el tiempo, la historia se volvió rumor, y el rumor, leyenda. Hablan de la monja que amó a Dios con tanta intensidad que su cuerpo no pudo soportarlo. De una oración tan profunda que rompió las fronteras entre el placer y la fe. Algunos dicen que, si entras sola a esa capilla y rezas con los ojos cerrados, sentirás un aliento tibio en la nuca y un susurro que te invita a seguir. Tal vez sea Lucía. Tal vez sea Dios. O tal vez, sean uno solo, rezando aún, dentro del mismo fuego.